Estamos en vivo hasta la clase 13 y como Manuel empezó esta discusión, podemos seguirla ahora. Entonces, la clase pasada, ¿a dónde está? Ahí está. La clase pasada estamos viendo este ejemplo, donde se tiene un contenedor que es microcanónico, totalmente aislado, y este contenedor microcanónico se separa en dos reservorios individuales, 1 y 2, ¿ya? Y la separación es esta membranita, y la gracia de esta membranita es que puede intercambiar una pequeña cantidad de energía. Pero la cantidad de energía que intercambia W es mucho menor que H1, que el hamiltoniano asociado al reservorio 1, y es mucho menor que H2, que el hamiltoniano asociado al reservorio H2. Ya, entonces esa era la construcción. Y el reservorio completo, sistemas 1 más 2, cumple con esta densidad de probabilidad microcanónica, ¿ya? Que es delta H menos E, dividido por omega 1, 2, que es un omega conjunto, ¿ya? Es como si yo integrase en los dos espacios esta integral. A ver, lo puedo escribir aquí rápidamente. Sería algo así. Integral de gamma 1, de gamma 2. Y aquí en los de gamma estoy escondiendo el de Q de P, dividido en H a la 3N, N, etc. ¿Ya? Y este sería una especie de delta de Dirac E menos H. ¿Ya? Entonces es como hacer la integral sobre todo ese espacio. Déjame revisar esto bien. Delta, aquí está, E menos H. Ah, llegó alguien más, espérense. Oh, perdón, H menos E. ¿Ya? Entonces, esta es la normalización, por decirlo así, que tiene el sistema. H menos E. Ah, déjame dejar entrar a quien llegó ahora recién. Ya. Entonces partimos con esta definición. Esta es una propiedad que mostramos como la primera clase o segunda, que si yo tengo una variable que no es, que es una función de la posición y los momentum, como el hamiltoniano, ¿ya? Y evaluado en un cierto lugar, ese f en, no sé, un Q0, P0, vale un cierto valor f chica, ¿ya? Entonces, eso es lo que habíamos considerado para hacer esa demostración. Entonces, yo evalúo esa función f grande en un cierto de QP y me da una f chica. Y desarrollando ese tema, pero aterrizando esta cuestión para nuestro sistema de reservorio, me queda que el omega 1, o sea, el omega del sistema 1, que tiene una energía E1, es igual al promedio de la delta Dirac H1 menos E1. ¿Ya? Y desarrollamos ese tema y llegamos hasta esta expresión. No aterrizamos esto todavía a gases ideales, pero hasta aquí llegamos, ya la clase pasada, y seguimos desarrollando este término, y lo que quisimos hacer es ver a dónde está el máximo de esa distribución. Y para ver dónde está el máximo, yo tengo que derivar este omega con respecto... Voy a empezar a ocupar derivadas parciales. Y esto es porque, bueno, este sistema solamente depende de energía, pero podría depender de más cosas. Entonces voy a empezar a introducir notación de derivadas parciales, ¿ya? Solamente por si acaso en el futuro, como hoy día, veamos otra cosa. O pongamos otra variable. Y para encontrar el máximo, esto tiene que ser igual a 0. Entonces mi pregunta es, ¿para qué valor de energía, ya, se maximiza esa distribución? Y se genera un máximo de, o sea, el valor es máximo, ¿ya? Y hicimos todo ese cálculo y llegamos a la siguiente expresión, ¿ya? Omega prima de E1 dividido por omega. Entonces, esta es superficie, ojo, esto es superficie. Todavía no hemos aterrizado superficie en el hiperespacio. Y ese, como la notación que ocupo es omega E es igual a la derivada parcial del omega con respecto a E. ¿Ya? Para que no se confunda. Y esa notación, ese palito, significa que yo lo estoy evaluando en un valor dado de energía. ¿Ya? Entonces, si ocupamos la entropía microcanónica, ya esto lo hicimos en la clase pasada, que es S igual K logaritmo de omega por delta, ¿ya? Yo puedo tomar esta expresión o reemplazarla acá y llegar a esta otra expresión, que es una expresión para el cambio de entropía, ¿ya?
Entonces lo que te dice esta expresión es que la derivada de la entropía del reservorio 1 con respecto al E1, evaluado en un valor máximo E1 tilde, ¿ya? Va a ser igual a la derivada del reservorio 2, derivado con respecto a la energía 2, evaluado en el máximo de energía. ¿Ya? ¿Me salté algo acá o no? No, me faltó una información, pero no, esto está bien. Ya, entonces, esta es la condición para el máximo o el valor más probable de energía. Entonces, en el valor más probable de energía, la derivada de la entropía con respecto a la energía se iguala entre los dos sistemas. ¿Ya? Y ya que no hay otra variable en este sistema, ya la membrana no se mueve, no hay salida o intercambio de partículas entre las membranas, ¿ya? Y el sistema está totalmente aislado, la única variable macroscópica de la que podemos pensar es la temperatura. ¿Ya? Entonces, esta cuestión es una definición de equilibrio de temperatura entre los dos reservorios. Y de aquí sale la definición de temperatura. Esto es de S a dE, o el gradiente de la entropía, o cómo cambia la entropía con la energía, es lo que se define como 1 sobre la temperatura. Es una relación de la temperatura. Y esto tiene sentido porque yo, si aumento la energía de un sistema, ya baja la entropía, y si yo disminuyo la entropía de un sistema, o se enfría de alguna forma, baja la energía. ¿Ya? Entonces, a medida que las cosas se expanden y se vuelven más como dispersas, ¿ya? Y baja la temperatura, entonces baja la temperatura, baja la energía, ¿ya? Y se dispersa el sistema. ¿Ya? Y si yo ordeno un sistema, sube la temperatura, por decirlo así. ¿Ya? Entonces la entropía, o el cambio de entropía con respecto a la energía, es igual al inverso de la temperatura. ¿Ya? Entonces esa era la definición que sale de acá, ¿ya? Sale de que estas cantidades que se equilibran en este sistema microcanónico, lo único que yo lo puedo asociar, es a temperatura. ¿Ya? Y de aquí sale directamente que en el microcanónico T1 igual T2, que es la temperatura. Ya, y esto es lo que estaba hablando Manuel, el omega, que habíamos definido para un gas ideal. Entonces, si hacemos el logaritmo y vemos el sistema, si vamos a tomar el logaritmo de esta cuestión, ¿ya? El único término más o menos relevante, si yo después derivo con respecto a la energía, es este término E sobre N a la 3N medio, ¿ya? Porque el otro término va a ser un logaritmo N sobre E, ¿ya? Y este término va a tirar menos para afuera un logaritmo, 3N medio, logaritmo de E sobre N, ¿ya? Entonces, si n es muy grande, este es el término que, por decirlo así, la lleva en esta expansión. ¿Ya? Y este otro término no influye mucho. Eso. O lo podríamos escribir así si quieren, para que tengan el mismo orden. Menos, como el logaritmo, e sobre n. Entonces, hay un término 3n por el logaritmo de e sobre n, menos el logaritmo de e sobre n, y obviamente el término que lleva el 3n medio va a ser el que importa, o el único que influye. Y por eso el omega se puede escribir como e sobre n a la 3n medio. Y todos los otros términos los voy a despreciar. ¿Ya? Entonces, haciendo esta igualdad, ya la derivada de omega 1 sobre omega 1 igual a omega 2 derivada sobre omega 2, llego a la siguiente relación que dice que N1, esto lo vimos en la clase pasada, sobre E1 igual a N2 sobre E2 tilde, donde E2 tilde es el valor más probable de energía del reservorio 2 y E1 tilde es el valor más probable del reservorio 1. O análogamente esto se ocupa o se reescribe como esto, N1 E2 tilde igual N2 E1 tilde. Y ocupamos esta expresión más adelante. Manuel, ¿tiene alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió un poquito más? Sí, está muy claro. No había reflexionado sobre el asunto del logaritmo. Disculpen. Sí, es que después le aplicamos logaritmo para expandirlo y el logaritmo ya... Cuando hablamos del logaritmo todo como que pierde sentido un poco. O sea, no pierde sentido, pero como que hay cosas que ya no importan para muchas partículas. ¿Ya? Eso. Sigamos. Entonces, habíamos expandido el logaritmo. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos tratando de construir
porque aquí hablamos del omega, ¿ya? Y traté de justificar por qué el omega así de esa forma. Omega grande. Y ahora el omega, que es distribución, el omega chico es una constante, que no me importa mucho, por estos factores, E1, N1, 3N1 medios, E2, N2, 3N2 medios, por omega 1, 2. Ya, y aquí metí todos los costos adicionales que Manuel estaba preguntando, pero al aplicar el logaritmo, claro, que al logaritmo de esta omega chica, que es la distribución de probabilidad, 3N1 medios, logaritmo de E1 sobre N1, y simétricamente para N2, ¿ya? Y lo que hicimos aquí lo importante es que expandimos este logaritmo a segundo orden. Entonces, el logaritmo lo tengo que derivar una vez con respecto a E1, perdonen, y, y lo que se encuentra al derivar esto con respecto a E1 y evaluarlo en el valor más probable es que esa derivada es 0, ¿ya? Va a ser 0 igual. Y lo que hicimos en la clase pasada es buscar también la segunda derivada con respecto a E1 del logaritmo omega E1 y lo evaluamos en el valor más probable. Y eso encontramos una expresión para eso. ¿Ya? Aquí lo condensé y escribí esto con la notación de doble prima, ¿ya? Para ahorrar un poco de lenguaje. Y eso es lo que hicimos en la clase pasada. Encontramos una expresión para la segunda derivada y lo que hicimos básicamente es expandir este logaritmo del omega E1 como el valor evaluado en torno al valor E1 tilde, que es el valor central o el valor máximo, más la segunda derivada de esta cuestión. Es una expansión en Taylor hasta segundo orden, básicamente. Dividido en 2, ¿y qué me falta? Y aquí sería E1 menos E1 tilde al cuadrado. Ya, entonces básicamente hice una expansión en Taylor de este logaritmo de omega y encontramos lo siguiente. Entonces esta es la expansión en Taylor. Esto es toda la clase pasada, así que esto ya es toda la clase pasada. Hicimos una expansión en Taylor. Encontramos... ¿qué es esta cuestión? Esta es la segunda derivada. Espérense, aquí está mal escrito. Claro, perdonen acá. Esta es la segunda derivada. Entonces encontramos una expresión para la segunda derivada de este logaritmo evaluado en el valor más probable del reservorio 1. Ya, y entonces, ocupando la ley o la propiedad que encontramos al principio, N1 sobre E1 tilde, E2, N2 sobre E2 tilde, me da que esta sumatoria de acá adentro, N1 sobre E1 al cuadrado, más N2 sobre E2 tilde al cuadrado, se puede escribir como N1, E2 tilde cuadrado, más N2, E1 tilde cuadrado, dividido por E1 tilde, E2 tilde. ¿Ya? Y ahora ocupo esta propiedad y la reemplazo aquí nomás. ¿Ya? Entonces, esto me dice que N1 por E2 tilde es igual a N2 por E1 tilde. N1 tilde. ¿Ya? Y esto lo ocupamos aquí. Entonces, esto me puede quedar reescrito como N1 por E2 tilde. Se puede escribir como N2 por E1 tilde y te queda un E2 tilde, ¿ya? Que está aquí originalmente. Entonces se parece cuadrado en 2 E2 por E2. Ya, y el otro similarmente, N2 por E1 se puede reescribir como N1 por E2 tilde por E1 tilde. ¿Ya? Entonces, esto fue lo último que hicimos en la clase pasada y había un comentario que quería hacer que me quedó, y esto está al cuadrado, y al cuadrado me faltaron todos los cuadrados, acá, cuadrado, cuadrado. Entonces con esto se te van este término, con este término, con esta cuestión, y arriba entonces te queda N2 más N1 dividido por E1 tilde E2 tilde. Ya, ¿y qué es lo que es N1 más N? ¿Qué es lo que sería N1 más N? El N total. El N total, ya. Entonces te queda el N total del sistema.
dividido por E1 tilde E2 tilde. Ya, estamos haciendo progreso. Por lo tanto, finalmente, esta distribución se puede escribir como omega igual omega evaluado en E1 tilde por la exponencial, y te queda una gaussiana, una muy bonita gaussiana, 3/4 n E1 tilde E2 tilde, y esto está centrado en E1 menos E1 tilde al cuadrado. Ya es una distribución gaussiana. Lo que hace el libro ahora, saben que ni siquiera es necesario, déjame ver aquí. Acá. Entonces, si vemos esta distribución gaussiana, ya podemos ver que el sigma, ¿ya? O el sigma cuadrado, por decirlo así, que el ancho de la campana, es todo lo que acompaña al término cuadrático. Bueno, medios, ¿ya? Entonces, esto se puede reescribir, todo esto se puede reescribir como exponencial, un medio, ¿ya? E1, menos acá. Entonces voy a escribirlo, quiero llegar a un resultado un poco, o sea, yo lo encuentro interesante, no sé si ustedes lo encuentran tan interesante. Menos E1 prima, todo esto al cuadrado, y todo esto dividido por n sobre E1 tilde E2 tilde, ¿ya? Me equivoqué acá, es al revés. Ya, aquí. Todo de nuevo. Entonces te queda E1 tilde, E2 tilde, dividido por N, ¿ya? Y te queda un término, un 3N acá, un 3 acá, y eso es todo lo que te queda. Hay un 2 arriba, entonces hay un 2 tercios. Por lo tanto, todo esto lo que está abajo en esta cuestión es lo que se llama el sigma cuadrado, ¿ya? O el ancho de la campana, o se identifica como el ancho de la campana de una gaussiana. Entonces, el sigma cuadrado, ¿ya? Es igual a 2 tercios E1 tilde E2 tilde sobre N. Ya, ahí está. Y ese es el sigma cuadrado. Notemos que el E2, ¿ya? Este E2 de acá, ¿está bien? Esto no me falta un N1 o algo así. Espérense. No, está bien así. Perfecto. Entonces, noten que el E2 yo lo puedo despejar de acá. ¿Ya? Entonces, el E2 tilde se puede reescribir como N1 sobre N2 por E1 tilde. Lo saqué de aquí. ¿Ya? Ojo. Entonces, E2 es N2 sobre N1, perdón. Ya. Aquí, ahí. Entonces, el E2 es igual a N2 sobre N1 por el E1 tilde. Y esto lo reemplazo aquí. Y queda sigma cuadrado, 2 tercios, E1 tilde por N2 sobre N1, E1 tilde dividido por N. ¿Ya? Entonces, esto es 2 tercios. Te queda E1 al cuadrado por N2 sobre N1 dividido por N. Y ahora, aquí viene la consideración especial. ¿Qué pasa si el número de ambos contenedores es del orden de 10 a la 20 partículas? Entonces tienen aproximadamente la misma cantidad de moléculas, o al menos la misma cantidad en orden de magnitud. ¿Ya? Entonces eso implica que N2 es muy parecido a N1, por lo tanto este término N2 sobre N1 es aproximadamente 1, ¿ya? Si los dos tienen muchas partículas, ¿ya? Por lo tanto, este sigma cuadrado, ¿ya? Es igual a 2 tercios 1 al cuadrado tilde sobre N. Por lo tanto, finalmente llegamos a lo que quería llegar, que es que el ancho de la distribución ya es proporcional o escala como 1 sobre raíz de n. Y ahí esto es lo importante. O sea, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Y llego finalmente a que mi ancho de la campana
escala como 1 sobre raíz de n. Entonces, ¿qué pasa si tengo muchas partículas? ¿Ya? ¿Qué le pasa a la campana? ¿Bien? Se hace más estrecho. Claro, a eso quería. Esto es lo que, lo que traté de hacer en la clase pasada, no me salió y ahora me estoy redimiendo un poco con esto. Si yo aumento el número de partículas a día a la 20, y esto va creciendo el número de partículas, ese ancho va angostándose como 1 sobre raíz de n. ¿Ya? Entonces, cuando es día a la 23, esto casi parece una especie de delta de Dirac, centrado en el valor más probable E1'. ¿Ya? Entonces, mientras más partículas tenga, más se distribuye. ¿Qué pasó, Leonardo? Sí, me preguntaba si acaso ese valor probable de energía aumenta también al hacerse más angosto la campana. No, pues Peak, el ¿o pic se está mantiene? centrado donde mismo. Es Ya. manteniendo el pic centrado donde mismo. Entonces, esto es simplemente un tema de dónde está el ancho de la campana, no de su posición. Ya, ¿Ya? entiendo. Entonces va a ir a ver, ¿lo puedo dibujar acá? ¿No tengo otra hoja en blanco? No. Ah, qué lástima. Espérate. Ay, que escribo cosas. Aquí lo puedo hacer. Ya, entonces, esto sería como el gráfico. Ya, entonces, tengo E1, y esta es la distribución omega E1, ¿ya? Y está centrado en el valor más probable, E1'. Entonces, para, no sé, pues 10 partículas es como así, la distribución. Para 1000 partículas es como así, pero siempre centrado en E1. Y para día a la 23 es como así. Ya. Pero siempre está Ya, pero centrado. justo eso preguntaba, si acaso el pic de la campana se elevaba. ¿Sí? Sí, po, se eleva de Ya. tal forma que la integral siempre sea 1, ¿ya? Que sea normalizada. Pero sí, puede elevarse. Entiendo. Ya, sí. Uno como que se desparrama y a medida que aumentan las partículas empieza a crecer en altura, pero la integral es siempre 1. Eso. Ya, sigamos. Ya, entonces ahora materia nueva. Ya quería terminar este tema porque creo que este asunto de que escale como 1 sobre raíz de n lo considera importante y quería dejar esto súper claro. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Estamos bien hasta acá? Ya, quería dejar esto cerrado. Para pasar con otro tema. ¿Preguntas por ahí? Estamos bien, estamos bien. Estamos listos, Taylor. Ya. Vamos entonces a la siguiente pedazo de material. O sea, no es material, pero acabamos de definir una variable macroscópica que yo puedo, con un experimento, ir y medir algo. ¿Ya? Incluso puedo poner el dedo sobre mi reservorio y decir, esto está caliente o está frío, en comparación a los 37 grados con al que se mantiene el cuerpo humano. Pero hay otros parámetros. Entonces vamos a hablar de presión. Pero antes de hablar de presión, voy a hablar de cualquier parámetro. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tiene que ser presión. Imagínense si yo tengo un parámetro A, ¿ya? Y algo que es función o que evaluado en una cierta QDP me da un valor A. Entonces, imagínense si yo defino un A grande. Entonces, el A grande es la función, ¿ya? Y el A evaluado en un espacio, ¿ya? Me da el A chica, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer, y no estoy pensando en presión todavía, pero voy a pensar en presión al futuro, voy a hacer un cambio de variable, el tratamiento que le da Schwabel para hacerlo un poquito más general la discusión. Entonces, el omega volumen, ¿ya? En el espacio de fase sería E, A. Y ahí ahora agregamos una variable, y esto es integral sobre todo el espacio. Y ahora, ya que es volumen, acuérdense que está asociada a la función de paso Heaviside. ¿Ya? Heaviside y menos h. Y h es alguna función de a. ¿Ya? Partamos así con la discusión. Y ahora, ¿qué pasa si yo trato de encontrar un diferencial, un pequeño cambio de ese volumen omega? ¿Ya? Entonces, quiero encontrar un pequeño cambio de omega. Entonces, ese d omega, que es volumen, E, A, va a ser igual a la integral sobre el de gamma, y en el de gamma estoy poniendo todos los términos que me da lata de escribir, como el h a la 3n, n factorial,
Y ahora tengo que hacer la derivada de esa cuestión, ¿ya? Entonces, primero que nada, la derivada, bueno, quedaría así. La derivada parcial de omega, ya con respecto a E, por el diferencial de lo que hay adentro, E menos H, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada con respecto a la función Heaviside? ¿Cuál es la derivada de la función Heaviside? ¿Se acuerdan de eso? ¿El delta? Es una delta de Dirac. Ya, entonces eso me queda muy bien. ¿Se acuerdan de eso? Entonces esto sería la delta de Dirac, ya E menos H de A. Y esta diferencial te queda adentro, una diferencial de E menos la derivada parcial de H con respecto a la variable A por el diferencial de A. Entonces simplemente derivé la función de Heaviside y después derivé lo que hay adentro o le saqué el diferencial, un pequeño cambio de D, de lo que hay adentro. Entonces derivo esto y después le encuentro la diferencial de lo que hay en contenido dentro del la función de Heaviside. Y la derivada, la delta Dirac, es obviamente, o sea, la derivada de la función Heaviside es la delta Dirac. Entonces llegué a esta expresión que está bonita, es algo que yo puedo manejar. Sigamos trabajando con esa expresión. Entonces, porque vamos a llegar a algo más o menos bonito. Entonces, el diferencial de omega, y como A, ya me quedó integral de omega. Te queda una delta Dirac aquí, E menos H, o H menos E, creo que da lo mismo en todo caso, porque la delta Dirac no ve en qué dirección van los signos. Y aquí tengo un dE menos la derivada parcial con respecto a A en dA. Ya, hasta ahí vamos súper bien. Ahora tratamos de incorporar el ρ. ¿Ya se acuerdan? ¿Cómo es el ρ del microcanónico? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo era este ρ de microcanónico? ¿Mm? No, uno partido por omega por el. 1. ¿Y qué omega es? ¿Volumen o área? No, eso es superficie. Era la superficie de. Superficie. Bien. E como A. Muy bien. Y aquí, para hacerlo más decente, es una delta Dirac H menos E o E menos H, como quieran. Entonces, tratemos de reconstruir esto, pero allá. Entonces, esa delta de Dirac, en principio, se puede escribir como ρmc por el omega E menos E, A. Entonces, esto lo reemplazamos aquí. Y me queda, finalmente, el volumen E, A, igual integral de gamma, ρmc, ρ del microcanónico, por el omega, energía, A, y todo este corcho de E, de H, de A en dA. Y ahora si se fijan, esto ya es una constante y puede salir de esta integral sin ningún problema. Y te queda entonces de omega, A igual omega, E, A, de gamma, ρ microcanónico, por dE menos derivada de H en dA con dA. ¿Ya? ¿Y alguien puede reconocer qué es lo que es esta integral? El valor medio de lo que sale del corchete. Sí. El valor promedio de todo lo que está entre el corchete que está ahí adentro. Entonces, eso sería omega, E, A, por el promedio de esta cuestión, de E menos de H de A por dA. Ya, pero el promedio de DE, ¿qué es lo que es? DE es un valor nomás, no es una función. Entonces, ¿qué sería el promedio de DE? De mismo. De mismo. Es lo mismo, es DE, ¿cachai? Entonces, básicamente el primer término te tira para afuera un DE, ¿no?
Chao. Entonces, el primer término te queda DE. Después, menos. Si hago el promedio de DH en DA por DA, ¿qué es lo que es la función ahí que tengo que promediar? La derivada del H. La derivada del H y el DA queda afuera. Queda como, es un valor nomás, un pequeño cambio en DA. Ya, entonces esto te queda promedio de H en DA. Estamos construyendo algo súper interesante acá. Espero que lo aprecien más ratito. Ya, llegamos hasta ahí. Ahora, tratemos de asociar esto a entropía de alguna forma. ¿Ya? Entonces, el primer paso que voy a hacer es revisar el tema. A ver, entonces ya, escribamos todo esto de nuevo. Me queda... ¿dónde estoy? Acá. Ya, entonces esta derivada, ya, entonces tengo que este es el diferencial de omega volumen. Entonces, a un lado tengo un diferencial del volumen, ya, y al otro lado tengo en la superficie, ¿cierto? Entonces llegué a esta expresión media rara. Ya, ahora revisemos el volumen. Ya, revisemos el lado izquierdo de esta ecuación. Entonces, el lado izquierdo, ya, ¿qué pasa si hago el diferencial ahora del logaritmo? Sí, vamos a trabajar muchas veces con logaritmo, lo siento. Logaritmo del volumen. Entonces, el diferencial del logaritmo del volumen sería la derivada del logaritmo de omega con respecto a E por el de E, ¿ya? De alguna forma. Entonces, a ver, reescribamos eso entonces. Entonces, esto sería 1 sobre el volumen, ¿ya? Y todo eso por un d omega. D omega. Todo esto en volumen. Entonces, un pequeño diferencial del logaritmo del volumen es 1 sobre omega, o el volumen, por el diferencial del volumen, ¿ya? Por lo tanto, de aquí podemos sacar al tiro que el d omega volumen se puede escribir como omega volumen por diferencial del logaritmo del volumen. Chan, chan. Ya, así de fácil. Y esto lo vamos a reemplazar acá. Y me queda, bueno, omega volumen por diferencial del logaritmo de omega volumen es igual a omega superficie por diferencial de E menos promedio de H en DA. Por DA. Ya, hasta ahí. ¿Hay dudas? Y ahora lo que quiero hacer es tirar este omega, paso dividiendo por acá. Entonces me queda diferencial logaritmo de omega volumen es igual a omega superficie dividido por omega volumen. Ah, no se me desesperen, cabrón. Ya voy a llegar a un lugar más bonito. Ustedes saben que la noche es siempre más oscura antes del amanecer. Ya llegamos a esa expresión. Y ahora podemos tratar de reconocer a esta cuestión diferencial del logaritmo con la entropía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, acuérdense, la entropía del microcanónico ya es igual a constante Boltzmann, logaritmo de omega superficie por delta, ¿ya? Y habíamos conversado hace algunas clases que si yo tengo muchas partículas, ¿ya? Ese omega por delta, ¿ya? Para todos los sistemas que he visto, es muy parecido al volumen, ¿ya? Aproximadamente el volumen, ¿ya? O sea, esto quiere decir que todas las partículas en el espacio de fase se sitúan cerca de esta lonjita en el exterior del volumen, del hipervolumen, ¿ya? Entonces habíamos demostrado en algún momento que omega por delta es aproximadamente el volumen, ¿ya? Por lo tanto, la entropía se puede escribir como KB logaritmo del omega volumen. Por lo tanto, este logaritmo raro de esta cuestión se puede reescribir como entropía sobre constante de Boltzmann. Y esto lo vamos a ocupar acá. Entonces, ahora por fin podemos escribir esta cuestión, o el lado izquierdo, como una función de la entropía, ¿ya?
Aquí me faltó algo, ¿no? Ah, no, sigamos así. Entonces, esto finalmente te queda que un diferencial, entonces el diferencial, todavía no lo ocupamos, logaritmo de omega es igual al diferencial de la entropía sobre KB. Y esto es lo que vamos a ocupar, perdón. Ya, entonces simplemente le apliqué un diferencial a ambos lados. Por lo tanto, este término lo vamos a poder reescribir como el diferencial de la entropía sobre constante de Boltzmann igual a omega área o área o hiperárea dividido por hipervolumen. Y todo esto es de E. Esto no queda sin ningún cambio, de H en dA por dA. Ya. Y ahora vemos este otro caso. ¿Qué es lo que es este término de acá? ¿Ya? Entonces, aquí me adelanté un poco. Entonces, revisemos este término. Entonces, si partimos con esta cuestión, este término, ¿o no? Ah, no, partamos con este. Entonces, entropía igual constante de Boltzmann por el logaritmo del volumen, ¿cierto? Y si yo derivo esta cuestión con respecto a la energía, deriva parcial, me queda constante de Boltzmann 1 sobre el volumen por la derivada del volumen con respecto a la energía. Ya, y ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que es la derivada del hipervolumen con respecto a la energía? ¿O qué es lo que era la derivada del hipervolumen? Omega palito arriba. La superficie, omega. Era la El área de- superficie, el área, sí. Eso, entonces, toda esta cuestión es igual a constante de Boltzmann, área, omega, sobre omega volumen. Ya, eso, estamos muy cerca de terminar. Entonces, acabamos de ver de alguna forma que de S a de E es igual a omega área de E dividido por omega volumen de E. ¿Ya? Y de S a de E, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que era esa cuestión? El recíproco a la temperatura. Entonces, 1 sobre T es igual a omega E volumen. Ya, entonces volvamos a la expresión original. Entonces, hasta ahora tenemos ds sobre la constante de Boltzmann e igual, y al otro lado de la ecuación teníamos todo este término, pero todo ese término, aquí me falta una constante de Boltzmann, espérate. Sí, a ver, vuelvo. Aquí. Es constante de Boltzmann sobre el volumen. Ya, entonces, aquí hay una constante de Boltzmann. No, es abajo, espérate. No, está bien. Entonces, esto es constante de Boltzmann por ese término omega área por omega tilde. Por lo tanto, omega área en hiperespacio dividido por omega volumen es igual a 1 sobre, ahora sí, 1 sobre KT. Esta es la primera vez que nos ha salido un KT, así que recuérdenlo como un momento especial. Ya, ocupemos esa expresión que acabamos de derivar y vamos a reescribir esta cuestión. Ya, es una ardua tarea. Entonces, de S sobre constante de Boltzmann igual, y el primer término del otro lado era omega sobre omega volumen, pero eso igual a 1 sobre constante de Boltzmann por T, y aquí adentro me queda todo este corcho de E menos, esto es lo mismo de siempre, de H a de A, donde A es una cuestión arbitraria, ¿no? Y ahora lo interesante es que se me dan los constantes de Boltzmann, y me queda que el diferencial de S es igual a dE, un cambio de dE
sobre T menos TH a dA promedio sobre T en dA. Ya, y esto, mira, está pintando como una especie de primera ley de termodinámica. Lo va a hacer, así que amárrense a sus sillas, que ya se viene esto. Ya, entonces, si hago la derivada parcial de S, entonces si yo derivo parcialmente de S con respecto a, por ejemplo, energía, dejando el A constante, entonces si hago de S a de, esto yo creo que lo aprenderán en termodinámica, a de E, dejando en la otra variable A constante, y esto se denota de la siguiente manera. Se pone el parámetro que yo dejo constante aquí al ladito. Aquí lo puse como un palito, pero creo que es mejor así porque se diferencia de evaluar. ¿Ya? Cuando yo pongo el palito es como evaluar la expresión en tal lugar. Pero si lo pongo al ladito y abajo, me quiere decir que esa variable A la dejo constante. Si no fuera constante, tengo que derivar las dos cosas. Ya, entonces eso me queda, es simplemente el primer término. Entonces sería 1 sobre T. Recíprocamente, si derivo la entropía con respecto a mi variable A, dejando la energía constante, ¿ya? Y así es como se construyen las que se llaman las relaciones de Maxwell, me queda menos, promedio, todo lo que acompaña a la hora. A de A. Eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces, ahora pongamos esto en el contexto de presión. ¿Cómo funcionaría la presión en esta situación? Entonces, ahora, ¿por qué tengo que cambiar el A para empezar a pensar en presión? O cambio de presión. ¿Por qué tendría que cambiar este valor A? ¿Ah? Profe, en esa última expresión no le falta una temperatura. Oh, sí. A ver, tenéis razón. Sí. Oye, no lo escribí acá con temperatura. ¿Qué me pasa? Sí, esto es dividido por temperatura. Ahí. A ver, déjame confirmar eso con mi apunte. Entonces, ¿mi apunte está mal? No. Aquí lo tengo sin temperatura. Qué raro. A ver. Denme un segundo. A confirmar con el libro. Sí, me faltó el T. Sí. Bien, Leonardo, tenés razón. Lo escribí mal muchas veces en mi apunte. A ver, lo voy a tener que cambiar. Bueno, después lo cambio. Ya. Entonces, esto es dividido por temperatura. Ya faltó un 1 sobre T. Ya, pero estas serían las dos relaciones que... Aquí está lo entretenido de esto, o lo que, no sé. Bueno, a mí me parece entretenido, no sé si a usted. Pero a este lado de esta ecuación está algo que yo puedo medir en el laboratorio. Yo puedo medir la temperatura. ¿Ya? A este lado de la ecuación hay cosas que yo no puedo medir en el laboratorio, si fuera un gas ideal. ¿Ya? Aquí lo entretenido es que para sistemas más grandes, no sé si alguno de ustedes trabaja con medios granulares, pero en medios granulares uno puede ver la partícula. ¿Ya? Entonces pueden ver si funcionan estas relaciones termodinámicas, porque uno puede ver la posición y la velocidad de las partículas. Son grandes, son como, no sé, pues, granitos de arena que se pueden medir ocupando un microscopio óptico, y con eso uno puede tener una medición directa de la entropía. Pero cuando se desarrollaron estas cosas, estas teorías, uno no podía ver los átomos que se estaban moviendo en un recipiente. ¿Ya? Entonces uno no tenía ni idea cómo funcionaba este lado de la ecuación. De S a D, cómo cambia la entropía con la energía, ni idea. ¿Ya? Pero sí uno podía medir temperatura. ¿Ya? Entonces esta relación para mí como que resume dos lados de una ecuación, algo que yo puedo medir en el laboratorio, algo que yo no puedo medir en el laboratorio. ¿Ya? Ahora con medios granulares sí uno puede medir directamente la entropía del sistema porque ve las partículas. Eso. ¿Algún comentario acerca de eso? Eso es como lo bonito. ¿Ya? Y aquí también vamos a asociar este corchete de acá
con un valor que podemos medir en el laboratorio. Y este otro lado ya, pucha, no se puede medir muy bien la entropía o contar estados de un sistema de día a las 20 partículas. Eso. Muchas de las cosas de termodinámica y mecánica estadística tienen su fundamento en nuestra ignorancia del sistema. Es medio fuerte decirlo, pero estas teorías son creadas para tratar de tapar un poco o aproximar nuestra ignorancia con algo que podemos aproximar. ¿Ya? Eso. Si tuviéramos un computador súper sofisticado que puede simular día a la 20 partículas y todas sus trayectorias, no tendríamos este problema. Y en los 1800, créanme que no existía este tipo de computador. ¿Ya? Y por eso se desarrolló esta teoría. Y todavía no lo tenemos. O sea, yo he trabajado con gente que simula moléculas sobre una superficie y pueden simular un conjunto de moléculas sobre una superficie por escalas de tiempo de nanosegundos o picosegundos, que son día a la menos 12 segundos, día a la menos 9 segundos. Pero pedirles que simulen un segundo es como fuera de la liga. O sea, simular un sistema con todas las posiciones y velocidades, otra cosa. Eso. Ya, sigamos. Me cansé. Aterricemos esto con un ejemplo. ¿Qué pasa si identifico ya este parámetro A general con el que trabajé, pero ahora lo identifico con volumen? ¿Ya? ¿Qué pasa si aterrizamos todo esto a volumen? ¿Ya? Entonces, aquí un poquito más o menos suelto la jerga que ocupa Schwab, pero imagínense que cada una de estas partículas tiene un cierto potencial, ¿ya? Y este es un potencial que depende de qué tan cerca o lejos esté de este pistón, ¿ya? Entonces tengo un pistón que lo voy a llamar A, y este pistón se puede mover, ¿ya? Esta es la gran suposición de este tema. ¿Ya? Entonces esto es un pistón que se puede mover y va a variar la presión dentro, o el volumen, va a variar el volumen dependiendo de la posición del pistón. ¿Ya? Entonces la energía potencial de cada partícula va a depender de esta distancia, ¿ya? D. Y esa distancia D es simplemente la posición en el eje X, ¿ya? Entonces este es el eje X, con respecto a la posición del pistón. Entonces mi pistón está a una distancia L. ¿Ya? Entonces, el potencial total o la energía potencial total va a ser la suma de los potenciales chiquititos de cada una de las partículas, y esa cuestión es una función de su distancia con respecto al muro. ¿Ya? Ahora, hay una otra gran suposición que hace Schwab, es una aproximación en verdad, y es que el potencial de interacción de este pistón con esta particulita es como una muralla dura. ¿Ya? Entonces, si yo graficase el potencial B chico para una partícula versus posición en X, y aquí está el L, ya es 0, 0, 0, 0, 0, 0, y de repente sube muy vertiginosamente, ¿ya? Con pendiente muy grande, pero no infinito, ¿ya? O sea, no diverge esa cuestión, pero tiene una cierta pendiente muy grande, ¿ya? Dado esta aproximación, que es muy buena, esto significa que no hay interacciones de larga distancia entre las moleculitas que hay en mi gas y el muro, ¿ya? Es un potencial de muro duro, por decirlo así, ¿ya? Entonces, a lo que quiero llegar es que la derivada con respecto a dxy, ¿ya? Es igual o aproximadamente igual a la derivada del potencial con respecto a L. ¿Ya? Entonces, derivar esto, entonces es 0. Si yo estoy por acá, la derivada es 0, y si yo me acerco, estoy muy cerquita acá, es aproximadamente igual a la derivada con respecto a L. ¿Ya? ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque quiero analizar la fuerza. Entonces ustedes, como saben, la fuerza es igual a menos la derivada del potencial total del sistema, o la gradiente, por decirlo así. ¿Ya? Por lo tanto, esto es igual a menos la derivada con respecto a todas las particulitas. Entonces, a ver, voy a cambiar esto, voy a borrar acá. Entonces esto sería igual a la suma
de todas las pequeñas fuerzas que hay dentro del reservorio. Este signo negativo me lo voy a echar acá. Entonces, y cada fuerza individual va a ser menos la derivada del potencial con respecto a la posición. Pero como la posición no importa si uno está muy lejos del pistón, y solo importa que cuando uno está muy cerca al pistón, esta derivada se puede aproximar con la derivada con respecto a la posición del pistón, y te queda menos D en DL, y se puede sacar de esta sumatoria, si es que derivo con respecto a L, y adentro te queda potencial no. ¿Ya? Tam. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y este término es sumatoria de todas las energías potenciales, es simplemente la energía potencial del sistema, D a dL, con respecto a la energía potencial del sistema. Ahora, el hamiltoniano se define como la sumatoria de la energía cinética más la potencial, ¿ya? Pero la energía cinética depende de la posición del pistón, o el L. Díganme usted. No. Entonces, si yo derivo esta cuestión con respecto a L, ¿ya? Eso va a ser igual a du a dl. ¿Ya? El único término que sobrevive, porque el K depende de las velocidades de las partículas, no de la posición del pistón. Por lo tanto, du a dl, que es lo que yo tengo a este lado, ¿ya? Es igual a dh a dl para el sistema completo. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza sobre el pistón ejercida por las particulitas que están golpeando como locos, así, ¿ya? Eso es igual a menos derivada del hamiltoniano del sistema con respecto a la posición del pistón. Ya, entonces aquí ya llegamos a lo importante. Y esto es lo que vamos a ocupar para derivar algo muy importante. Vamos a ver si me resulta. Entonces, finalmente, encontramos que la fuerza total sobre el pistón, ¿ya? Es igual a la derivada del hamiltoniano o menos la derivada del hamiltoniano del sistema con respecto a la posición del pistón. Ya. Y ahora, ¿cómo se define presión? La presión del pistón. ¿No? ¿Cómo se define la presión, que es una propiedad macroscópica? ¿No? ¿Cómo se definiría Fuerza eso? por área. Fuerza dividida en área, claro. Entonces, esta cuestión sería fuerza dividido por área. Pero la fuerza fluctúa, ¿ya? Entonces va fluctuando la fuerza, por lo tanto, yo ese término de arriba no voy a escribir la fuerza directamente, sino voy a escribir el promedio de la fuerza. La presión se define como una fuerza promedio sobre el pistón dividido por área, ¿ya? Por este tema de que va fluctuando, ¿ya? Entonces es el valor promedio de la fuerza sobre área. Entonces, ahora es simplemente cosa de poner esto acá, y me queda que la presión es igual a menos la derivada de H con respecto a la posición del pistón, dividido por área. Y ahora lo que hago es ingreso este A acá adentro, entonces queda que la presión, esto es totalmente legítimo lo que estoy haciendo, de H sobre derivada de L por A. ¿Ya? A es constante, el área del pistón. ¿Y qué es lo que es L por A? Así bien simple. Volumen. Volumen. Entonces esto es menos promedio de H dividido por volumen. Es como cambia el hamiltoniano con el volumen del sistema con el pistón. Ya, y ahora estamos en condiciones de construir cosas más interesantes. Tenemos una definición de presión, ¿cierto? Presión menos de H a dB. O cómo cambia el hamiltoniano con presión. Entonces, devolvamos un paso más atrás y habíamos escrito la siguiente relación. ¿Dónde está esta cuestión? Voy a volver aquí. ds, habíamos llegado en un slide anterior a ds igual de E sobre temperatura menos 1 sobre T
promedio de H en dA por dA, ¿cierto? Ya habíamos encontrado esa relación. ¿Y ahora qué pasa si ese A yo lo defino como volumen? Si yo lo defino como volumen me queda de S de E sobre T menos 1 sobre T. Y aquí me queda promedio de H dividido por diferencial de volumen por dV. ¿Y qué es lo que era este término? Presión. Por lo tanto, esto se reescribe ya, y aquí vamos a ir terminando la clase, no queda mucho tiempo. Queda dE sobre T menos 1 sobre T, presión por dV. Multiplico ambos lados por la temperatura y me queda T por ds igual dE menos P por dV. Ya, muy bonito será. Y ahora puedo despejar el dE y me queda que el cambio de energía es igual a T ds menos P por dV. Presión por diferencial de volumen. ¿Les suena conocido eso un poco o no? ¿Lo han visto en otra parte? Es la primera ley de la termodinámica, profesor, pero nos Ah, falta con más. más Acá. Ahí. no, bueno, o sea, yo decía porque le había definido que P era menos el valor esperado de DH a DV. Entonces, Pero es que ocupé todo esto. Todo esto lo cambié por P. entonces al lado debería ser más, pues. Aquí en más. Sí, Claro. está bien ahí. Ahí sí. Ahí se hace. Y cuando pasa al otro lado, Sale espérense, menos. sale menos. Eso tiene sentido. Ah. Sí. Esto, y aquí te queda bien, Manuel. Ya, me salvaste. Me salvaste. Ya. Aquí. Ya, eso está bien. Porque el TDS, bueno, más adelante lo vamos a ver en el capítulo de termodinámica propiamente tal, pero T por ds se define como el calor que yo inyecto o sale del sistema, y PdV podemos demostrar que es proporcional al trabajo. De hecho, lo voy a demostrar al tiro para tener ya la ecuación súper formalizada. PdV es igual a promedio fuerza sobre un área por el diferencial de volumen, pero el diferencial de volumen es diferencial de L por A. ¿Ya? Entonces ahí se me da este término con este término y me queda que es fuerza promedio por diferencial de largo, o cuánto se mueve en la posición del pistón. Y eso se define como un pequeño cambio en el trabajo. Esto es trabajo, es la definición de trabajo, es fuerza por distancia o por desplazamiento, es un diferencial de trabajo. Lo escriben con esta delta, o cambio pequeño de trabajo. Por lo tanto, el cambio de energía se puede escribir como T de S menos el trabajo que hace el sistema. Eso. Esa es la primera ley de la termodinámica. La dedujimos partiendo de conceptos súper abstractos, que el omega, contar número de estados. Entonces, hicimos un trabajo súper abstracto y llegamos a una ecuación, no sé, yo la encuentro interesante. ¿Qué más quería hacer con este respecto? Partamos desde acá, por ejemplo, y hagamos el de S a D. Entonces, de S a DE con volumen constante ya es igual a 1 sobre T, y de S a dV, que es volumen con energía constante, es igual a presión sobre temperatura. Entonces estas son las relaciones de Maxwell, como le dicen algunos, para este sistema, donde yo a un lado tengo algo que puedo medir como la temperatura, o a este lado como la presión y la temperatura, y al otro lado voy a tener entonces la pendiente de la entropía con respecto a la energía. Entonces, si yo mantengo el volumen constante y le cambio la energía al sistema, la entropía va a aumentar. ¿Ya? No, si lo caliento el sistema, la entropía, creo que en este caso, la pendiente va a disminuir, ¿ya? Con respecto a esto. Y aquí la entropía con respecto al volumen depende de la presión, e inversamente proporciona a la temperatura. Entonces,
vean esta expresión y vean qué significa para ustedes, vean cómo cambian su mente. No me queda mucho tiempo más para hablar sobre esto, y esto es lo que se identifica como la primera ley de la termodinámica. Y lo derivamos a partir de conceptos muy abstractos como volúmenes y áreas en el hiperespacio. ¿Ya? O sea, una cuestión súper abstracta se condensó en que el cambio de energía de este reservorio es igual a lo que inyecto o sale de energía, TDS, menos el trabajo que hace el sistema. Y eso es lo bonito. Ya, chiquillos, tengo que irme, se terminó la clase de hoy día. ¿Hay más comentarios o dudas? Ya. Yo tengo una. En el diapositiva anterior, asumió que el potencial de interacción entre los componentes del gas era despreciable. Sí, o sea, el potencial entre partículas es un gas ideal, ¿ya? No es como cero. Y lo único que está interactuando en realidad es el muro, pero uno tiene que estar muy cerca al muro para que haga la interacción. Esas son las suposiciones. No un gas real. ¿Ya? ¿Sí? Muchas gracias. Ok, Manuel y Elías, ¿se pueden quedar 5 minutitos? Tengo que hablar con ustedes. Nada muy serio, pero quédense un ratito. A ver, ¿está listo esto? ¿Estamos bien? Oh, ¿tenía más material? Bueno, esto es lo que acabo de escribir. ds igual esta cuestión, entonces TE igual TDS menos P por dV. Y las relaciones que él escribe, ds a dE con volumen constante 1 sobre T, ds a dV con energía constante P sobre T. Identifiqué el trabajo como ese valor P por dV acá. Ya, ahora sí que estamos listos. Creo que ese era el último slide. ¡Oh! No, ya, esto para la próxima clase. Esto queda para la clase 14. Ya, no fui suficientemente rápido. El jueves vemos este tema del contenedor y vamos a hacer el mismo tratamiento para encontrar la distribución omega. Ya, pero se nos terminó la clase, así que voy a dejar de compartir y vemos ese tema en la próxima clase. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias por venir. ¿Ya? Y Elías y Manuel, quédense 5 minutitos, porfa. Chao, profe, chao, chiquillo. Chao, Chao, chiquillos, chao. que estén bien. Chao, Pablo. Chao, Gonzalo. Están Luego, despedidos. chicos. Hola, profe. Chao, Elías y compañía, quédense.